Jesús viene a nosotros no tanto para que nosotros le asimilemos a Él como alimento, sino para asimilarnos Él a nosotros en su vida divina. Y se da entre nosotros y Él una unión similar, aunque nada es igual, por favor, pero una unión similar a la unión que hay entre su humanidad y su divinidad, que se llama, como sabemos, la unión hipostática. Jesús se une a nosotros, pero nosotros nos unimos a Él, porque puede ser que el cielo entre en nosotros y nosotros no entremos en el cielo. Puede ser que Dios me toque a mí y yo no me deje tocar por Dios o no le toque yo a Él. ¿Cuál es el modelo de vida en Dios para mí más perfecto? El modelo de vida en Dios es Jesucristo, el Hijo del Padre. Nadie va al Padre sino por mí. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, nos dice Él en Juan 14:10. Y cuando Jesús dice yo estoy en el Padre, no es que esté en el Padre de una manera transitoria, de una manera circunstancial, sino que Él no es sin el Padre, porque es la misma vida, la misma divinidad, el mismo amor, la misma aspiración mutua del Padre y el Hijo, es el Espíritu Santo. Pues bien, Jesús está en el Padre siempre. Cuando es un niño que llora entre las pajas en Belén, cuando está sudando por los caminos de Palestina y predicando, cuando muere por mí en la cruz, Jesús está diciendo, yo estoy en el Padre. ¿Cómo está Jesús en el Padre? Está por su pensamiento. El alma humana de Cristo, las potencias del alma de Cristo, su entendimiento y su voluntad, están absolutamente unidas al Padre. Él vive para el Padre. Y en su alma está siempre la visión beatífica. Ni un momento está separado del Padre. Aunque en la cruz se oscurece esta visión, es en la parte inferior de su alma, pero su alma está siempre unida al Padre. Veamos algunos versículos del Evangelio que nos enseñan cómo vive Jesús en el Padre. Juan 5:30. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta, dice Jesús. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Modelo perfecto de nuestra unión con Dios. Ojalá pudiéramos decir, yo no hago nada por mi cuenta. Yo busco solo la voluntad de Dios en todo lo que hago. Juan 12:50. En este caso, dice Jesús, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho a mí. Modelo de nuestra unión con Dios. Nosotros podríamos decir, lo que yo hablo está tomado de las palabras de Dios. Yo no tengo doctrina propia, yo no tengo ciencia propia, yo no tengo empeño en nada. Yo lo que hablo es porque se lo he oído al Padre. Si somos almas verdaderamente contemplativas, almas de oración que viven en Dios, yo no hablo por mi cuenta. Hablo lo que le oigo a mi Padre. En Juan 8:29 dice Jesús, el que me ha enviado está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Otro ejemplo para nosotros. No sentirnos nunca solos. Estamos en el Padre, por lo menos el Padre quiere tenernos abrazados en su regazo amoroso.
El Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada, porque cumplimos la voluntad del Padre. Ojalá pudiéramos decir todo esto que nos enseña Jesús a decir. Juan 14:31. Que el mundo sepa, dice Jesús, que yo amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado. Qué maravillosas cosas, dice Jesús, de su unión en el Padre. Por eso nuestro modelo de unión con Dios es Jesús, que tiene su entendimiento y su voluntad en el Padre. No piensa más que en el Padre, no quiere más que lo que quiera el Padre, no tiene más voluntad que la del Padre. Para vivir así, queridas hermanas, ¿cuál es la condición principal? El recogimiento. La vida de recogimiento, que es el ideal del comulgante. Yo comulgo por las mañanas para que después, durante mi día, viva sin cesar en Dios. Y mi vida sea Dios, como es la vida de Jesús. ¿Cómo se recoge el alma? Uniendo sus potencias en Dios, recogiendo, o sea, atrayendo hacia el interior sus potencias, encerrándolas en sí. Nuestras potencias son memoria, entendimiento y voluntad, aunque la memoria no es exactamente potencia, pero digámoslo así. ¿Cómo está? ¿Dónde está nuestra memoria y nuestro entendimiento y nuestra voluntad? ¿Están fuera o dentro? Porque el recogimiento significa eso, que estén dentro de mí. Y hay personas religiosas también, que viven con sus potencias desparramadas. No evitar conversaciones inútiles, ni miradas, ni cosas, porque los sentidos externos son los que alimentan nuestros sentidos internos, la imaginación y la memoria, y nuestras potencias, el entendimiento y la voluntad. Entonces, no evitar conversaciones inútiles y no reservarme espacios de silencio, de soledad. Miren, no hay más que una disyuntiva. Se puede ser religioso, se puede vivir en una casa religiosa, se puede estar a toque de campana, pero puede no haberse hecho una opción absoluta, existencial por Dios en todo. Y entonces no hay más que una opción, más que una disyuntiva. Dios o el mundo. Nos lo ha dicho Jesús. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. ¿Cómo cultivamos el silencio interior? Silencio de preocupaciones innecesarias, que son falta de confianza en Dios. Silencio de pensamientos inútiles. Silencio de ilusiones infantiles improcedentes. Silencio de imaginaciones fuera de lugar. Silencio de recuerdos que no me aprovechan, de quimeras, de planes para el porvenir. Miren, muchas almas, muchas, creo que la mayoría, no son santas por esto, sencillamente por esto. Nunca hay paz en su interior, siempre están dando vueltas a cosas, siempre preocupadas por cosas, por pensamientos, por afectos que me quieren, que pensé, que dije, que no hay silencio dentro de ellas. Y entonces no encuentran a Dios. Dios está en ellas, pero ellas no están en Dios. Hay un salmo que es un salmo, el salmo de la ley de Dios, es el más largo de todos los salmos, que lo rezamos en la hora intermedia, y es el 118. El versículo, como digo, es larguísimo, 119 de este salmo,
aunque no siempre está traducido así, dice, empieza diciendo antes, Señor, dame vida según tu palabra. Acepta, Señor, los votos que pronuncio. Enséñame tus caminos. Mi vida está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad. Fíjese qué traducción tan extraña. La que rezamos es así. Mi vida está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad. Bueno, pues la original de ese salmo, que a mí me gusta mucho, y cuando a veces en dirección espiritual o así hablo con las almas, cito mucho este versículo. Dice, mi alma está siempre en mis manos. Hay traducciones que están tan mal hechas que dicen exactamente lo contrario del original. Por ejemplo, cuando decimos en ese salmo, mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Y el original dice, preciosa es la muerte de los santos en la presencia del Señor. Es lo contrario. Bueno, pues aquí también, aquí dice el salmista, mi alma está siempre en mis manos, pero no olvido tu ley, no olvido tu voluntad. Esta es la vida de recogimiento, esta es la vida de presencia de Dios. El alma debe vigilar con celoso cuidado en no abandonar ni por un instante el gobierno de sus potencias para que no se escapen a la acción de Dios. El fin del recogimiento es recobrar esas fuerzas dispersas, desperdigadas, desunidas y volver a agavillarlas, a reunirlas en Dios. Si el alma quiere oír a Dios, debe callar y hacer callar a todas las criaturas. Una palabra habló el Padre, dice San Juan de la Cruz, que es su Hijo, y esta palabra ha de ser oída del alma en silencio, porque el Padre la dijo en silencio. Dice Santa Ángela de Foligno que la ley de la oración es la unidad. La oración unifica, la oración armoniza, la oración integra. Hay personas que están, como diría Santa Teresa, con el alma hecha a pedazos, disgregada, dividida. Así como el sello de la presencia de Dios en una comunidad es la unidad, así también lo es en un alma. La oración pide el corazón entero, el corazón indiviso, el corazón puesto en Dios. Y si se le da una parte a Dios en la oración, una parte del afecto, una parte de la persona, no alcanzamos a Dios. Entonces hay que cortar con todo hábito superfluo, con toda curiosidad innecesaria y tener como norte, como objetivo esa unidad interior, esa unificación de la persona. En este sentido tenemos la preciosa oración que es la elevación de Sor Isabel de la Trinidad. Pacificad mi alma, estableced en ella vuestro cielo, vuestra dulce morada, el lugar de vuestro reposo. Que yo no os deje nunca solo, sino que me mantenga de continuo en vuestra compañía mediante una fe viva, una adoración perfecta, una entrega total a vuestra acción creadora. Vivir así es prolongar durante nuestro día la unión con Jesús que Él nos ha traído en la comunión. ¿Y en qué momentos, en qué actitudes, en qué situaciones debemos trabajar por intensificar esta unión con Jesús? ¿Y cuál es el
primer campo en que se intensifica y se fomenta y se cultiva esta unión con Dios, esta permanencia del perfume eucarístico de Jesús durante toda la jornada. ¿Cuál es el primer campo? En el trabajo. En el trabajo. Me he criado en trabajos desde mi más tierna edad, dice también el Salmo. Pues todos estamos aquí en la tierra para trabajar, ¿no? ¿Cómo se santifica el trabajo? ¿Cómo se hace del trabajo un medio de unión con Dios? No perdiendo de vista que la primera intención del trabajo es la adoración del Padre Celestial. Jesús mismo ha querido hacerse servidor. Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. El Padre obra siempre, y yo también obro, dice Jesús en el sermón sacerdotal. Para él, trabajar era cumplir la voluntad de Dios, era cumplir la justicia. El primer trabajo de Jesús es la redención. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Por tanto, yo también debo amar la fatiga que nace del trabajo y que ya es una compañera de mi camino, una vieja amiga, ¿no? Para mí, la fatiga, el cansancio son viejos amigos, pero debo amarlos, porque esa fatiga y ese dolor son redentores. Jesús trabajando, caminando, cansándose, predicando, siempre mantenía su unión con el Padre. Por tanto, no es que la vida de Jesús en Nazaret durante 30 años fuera una vida contemplativa y la vida pública fuera una vida activa. La vida de Jesús fue siempre activa y contemplativa. En Nazaret ayudaría tanto a San José y a María incluso, en lo que pudiera aliviarla en las faenas de casa. Todo lo que hagáis, de palabra o de obra, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias por él al Padre. Dice San Pablo a los Colosenses 3:27. Por tanto, el trabajo, primer campo de nuestra unión con Dios. Otro campo en que no debemos perder la unión con Dios es la tentación. Y a veces, fíjense qué cosa paradójica, no es tan difícil como parecería mantenernos unidos a Dios en la tentación. Cuando clamamos a Él con nuestro deseo, con nuestro grito en petición de auxilio para no caer en la tentación, cuando le buscamos, cuando suspiramos por Él, nos sucede lo que a Santa Catalina de Siena, en medio de aquellas tentaciones fortísimas contra la carne que tuvo, y luego le decía a Jesús: ¿pero dónde estabas? ¿Por qué me dejaste sola? Y Jesús le respondió: precisamente en tu grito, pidiendo mi ayuda, allí estaba yo. Porque si yo no hubiera estado contigo, tú no hubieras gritado llamándome. Por tanto, en la tentación debemos mantener nuestra unión con Dios. Hay un termómetro. Le dice Jesús a Santa Catalina de Siena: hija mía, esas tentaciones te causaban tristeza o alegría. Y le dice la santita: alegría, tristeza, Señor, por eso estabas conmigo. Si te hubieran causado alegría, yo no estaría allí. Por eso estabas conmigo. Nunca he estado más cerca de ti. Por tanto, se trata de vivir arraigados en Jesús. Dice San Pablo a los colosenses, fundamentados en su caridad, arraigados en Él. Porque el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Dice San Juan en su primera epístola 4:4. Jesús es mayor que el demonio. El que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Por eso Santa Teresa tenía tal seguridad de
de conseguir la gracia, de estar siempre unida a Dios, que decía, yo no sé por qué se le teme tanto al demonio. ¿Por qué se dice tanto demonio, demonio, donde se puede decir Dios, Dios y hacerle temblar a él? Que tenemos tentaciones, las tenemos. Debemos tenerlas, porque estamos en esta tierra y tenemos la concupiscencia, que es la herencia del pecado original. Pero en medio de la tentación, mantener la unión con Jesús. Esa unión con Él es la salvación en la tentación, porque nadie podrá vencernos si la gracia de su presencia eucarística recibida esa mañana es recuperada por mí cuando me asalta el enemigo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, los tres enemigos, mundo, demonio y carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declara la guerra, me siento tranquilo. ¿Por qué? Porque he pedido al Señor una cosa: habitar con Él todos los días de mi vida, estar unido a Él. Por lo tanto, la tentación fortalece mi unión con Él. Tercer campo. Primero hemos dicho el trabajo. Segundo, la tentación. Tercero, el dolor, el sufrimiento corporal, la enfermedad, las limitaciones, las artrosis, las fatigas de todo género, el sufrimiento corporal. Era necesario que Cristo padeciese para entrar en su gloria, nos dice el mismo Jesús en el Evangelio de San Lucas, que es el Evangelio de la gran subida a la ciudad de Jerusalén, a la muerte y la gloria de Jesús. Todos los que quieren vivir virtuosamente en Cristo han de padecer persecución. Segunda de Timoteo 3:12. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Por lo tanto, no se puede pretender ser seguidor de Jesucristo sin sufrir. Es esencial al cristianismo. Pero, cuidado, el dolor no es bueno en sí mismo, Ni siquiera todos los dolores son útiles. Hay sufrimientos buenos, los que te vienen de Dios, y calvarios imaginarios que yo me construyo y por lo tanto sufrimientos malos, los que me vienen de mí mismo. Y hay almas que tienen una especie de tendencia enfermiza, masoquista, a buscar el sufrimiento por sí mismo. Están siempre cariacontecidas, son siempre negativas, quejumbrosas, todo lo ven mal y les duele todo y son hipocondríacas y están obsesionadas con sufrir. Y hay almas que todo lo transforman en bien, incluso el sufrimiento, son positivas. En el Calvario eternamente hay dos cruces al lado de la única cruz de Cristo, la del ladrón bueno y la del malo. Los dos estaban sufriendo los mismos padecimientos, pero de qué manera tan diversa, ¿no? ¿De qué manera tan diversa? Pues dos religiosas, dos hermanitas, pueden sufrir la misma enfermedad, pueden sufrir la misma incomprensión de un superior en un momento determinado, pueden sufrir las mismas humillaciones o menosprecios de un anciano, en fin, tantas cosas. O pueden sufrir su misma limitación y estar en una época un poco baja, pero depende de la unión que se tenga con Jesús, de cómo se explote la comunión diaria de cada mañana para sufrir en un tenor o en otro, con un color o con otro. Os exhorto, hermanitas, por la misericordia de Dios, a ofrecer vuestros cuerpos como una hostia viva, santa, agradable a Dios. Agradable a Dios quiere decir una hostia sonriente. Cuando nos toca sufrir, hemos de acordarnos del siervo de Yahvé. No había nada bello ni esplendoroso en su aspecto.
Era como un objeto ante el que se cubre uno el rostro. Lo vimos despreciado, varón de dolores, acostumbrado a sufrimientos. Jesús está acostumbrado a sufrimientos por mí. ¿Qué debo hacer cuando me toca sufrir? Mantenerme estrechamente unido a aquel que por estar acostumbrado al sufrimiento me enseña a sufrir a mí. Estoy crucificado con Cristo. Vivo yo, pero no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Cada dolor es como un beso que me da el crucifijo. ¿Cuántas veces beso yo el crucifijo? Cada vez que recibe usted un dolor, una humillación, un cansancio, una fatiga por el calor que viene durando 6 meses y no se va ni con agua caliente este año. Tantas cosas que nos hacen sufrir, es un beso que te está dando el crucifijo. Porque nuestro fin al sufrir es no ser como Jesús, sino ser Jesús. Ese es nuestro fin al sufrir. De reboso de gozo en mis tribulaciones, decía San Pablo en la segunda a los Corintios 7:4. Estoy tan contento de sufrir porque sé que cumplo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo, sufriendo por su cuerpo, que es la Iglesia. Colosenses 1:24. Es una gracia que Dios nos hace el sufrir, le decía a sus cristianos de Corinto, la segunda epístola a los Corintios 4:8 y los siguientes versículos. Es una exhortación preciosa. Y dice, ya sé, hijos míos, que estáis sufriendo mucho, les dice a los de Corintios, pero daros cuenta que es una gracia muy grande la que Dios os hace por los méritos de Cristo. Ya es gracia creer en Él, les dice, pero es mucha más gracia todavía padecer por Él. Es una gracia. Nos vemos acosados, acorralados, perseguidos, pero en todo esto vencemos fácilmente por Jesús. O sea, otro campo de unión con Jesús y de prolongación de la unión eucarística en mi vida. Primero, el trabajo. Segundo, la tentación. Tercero, el sufrimiento corporal. Cuarto, y de alguna manera ya lo hemos tocado, el sufrimiento moral, el dolor del corazón, la soledad del corazón. Miren, he citado hace un momento, es una gran santa mística italiana medieval, Sant'Angela de Foligno, franciscana. Y este pensamiento le gustaba mucho citarlo a la ya Santa Isabel de la Trinidad, también, Sor Isabel. Decía, Jesús habitó en el dolor. Habitó en el dolor. Su estado habitual fue el dolor. Sus sufrimientos corporales fueron atroces. Pero ¿quién podría medir la profundidad del padecimiento del corazón de Jesús, saturado de oprobios? ¿Cuánto sufrió el corazón de Jesús y cómo la agonía de Jesús no se ha parado nunca desde Getsemaní? El dolor del corazón, las desolaciones del alma, las soledades interiores. A veces sufrimientos que ni yo mismo soy capaz de definir, de individuar, no sé lo que pasa, pero es algo dentro de mí que me hace padecer. Bueno, pues ahí debe estar Jesús también, o mejor dicho, al atravesar ese estado, yo debo estar en Jesús. Debo no salirme de Él. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay ocasiones en mi vida en que me he visto tentado de repetir esto. Y en esas mismas ocasiones debo repetir, hemos creído en el amor. Nosotros hemos creído en el amor. Dios no me abandona. Como decía Santa Teresita cuando estaba agonizando,
¿No es esto la agonía, madre mía, que estaba asfixiándose con aquella tuberculosis, pobrecita, y le dice a su superiora, pero madre, ¿todavía no es esto la agonía? Llevaba meses agonizando, pero sobre todo los últimos días eran espantosos. Y la priora Madre María de Gonzaga le dijo, sí, hija mía, es la agonía, pero tal vez Dios quiere prolongarla todavía algunas horas. Entonces ella, sobreponiéndose, no tenía ya casi ni pulmones para respirar, y dijo, oh, entonces adelante. No quisiera sufrir por menos tiempo de lo que Dios quiera, porque no me arrepiento de haberme entregado al amor. Esto es lo que hay que repetir durante el día muchas veces. Cuando vengan desolaciones interiores, incomprensiones, abandonos, sufrimientos morales. No me arrepiento de haberme entregado al amor. San Francisco de Sales llega a decir que si en el cielo se pudiera tener envidia, si los ángeles pudieran tener envidia, estarían muertos de envidia por los sufrimientos de Dios por el hombre y por los sufrimientos del hombre por Dios, porque es donde mejor se manifiesta el amor, en el sufrimiento. En sí mismo no vale nada el sufrimiento, pero como expresión de amor tiene un valor incalculable. Por eso debemos prolongar nuestra unión con Dios, fomentarla, cultivarla. Voy repitiendo siempre, recapitulando, en el trabajo, en la tentación, en el dolor del cuerpo, en el dolor del alma y en la alegría. Estaría bueno, en la alegría. Mi unión con Jesús tiene que aumentar, fortalecerse, expandirse, diríamos así, en la alegría. Porque la alegría es la expansión del alma que se encuentra en posesión de lo que ama. Esa es la alegría. Por eso cuando vemos un alma alegre, es que está en posesión de lo que ama. Y yo estoy en posesión de Jesús. Él es todo mío. Y yo soy suyo porque Él me ha llamado. Entonces, tened en vuestros corazones los mismos sentimientos de Cristo Jesús, dice San Pablo a los filipenses. Las criaturas nos proporcionan alegrías también, pero son alegrías pasajeras, caducas. Fuera de Jesús no hay alegrías perdurables, auténticas. Él es la causa de todo, es la verdad, la hermosura, es el bien, es la unidad, es el poder, es la santidad, es la pureza, es la justicia, es el amor. Jesús es la fuente de todas mis alegrías. Señor, quien te mira rebosa de alegría, dice el Salmo 25:6. Contempladlo y quedaréis radiantes. Del que crea en mí, de su seno manarán torrentes de agua viva. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el santuario del Altísimo. Seréis como un manantial perenne cuyas aguas jamás faltarán. El Espíritu Santo es el consolador, el que tiene la misión de Jesús de mantenernos en la alegría. Nadie os quitará vuestra alegría. Padre Santo, yo ruego por ellos, a fin de que tengan en sí mismos el gozo cumplido, la alegría inmensa que yo tengo. Por tanto, en la alegría también mantenemos la unión con Jesús. Nunca os aflijáis, porque la alegría en Dios es vuestra fuerza. Dice el libro de Nehemías, uno de los libros del Antiguo Testamento, Nehemías 8:10. Nunca estéis tristes. Un cristiano no puede estar triste ni cari acontecido. Porque la alegría en Dios es vuestra fuerza. Bien, pues ahí tenemos varios puntos para meditar, para examinar hoy y decir, ¿cómo va mi unión con Dios? ¿Es solamente los 10 minutos que duran las permanencias de las especies eucarísticas en mí?
o durante el día en medio de mi trabajo al que dedico tantas horas, en las tentaciones cuando me vienen, en el dolor corporal, en la alegría, en todo eso fomento mi unión con Jesús y puedo decir como Él, yo no estoy nunca solo, porque hago siempre lo que al Padre le agrada. Que nosotros hagamos así y que le pidamos a la Virgen Santísima que si alguna vez nos descuidamos, nos ocurre tantas, que sea ella la que en lugar nuestro fomente y perfeccione y robustezca y arraigue más y más en nuestra alma la unión con su Hijo Jesús, fuente de toda santidad y manantial de todo gozo.